ejercicio, hacemos el ejercicio 19. Acá nos pide, verifique que este campo vectorial que nos indican acá, 2xy más z cuadrado, x cuadrado, 2xz, tenemos que verificar que admite función potencial en R3 y calcular la integral a lo largo de la curva C de ese campo vectorial, siéndose la curva esta que se describe acá mediante su ecuación vectorial, 2t más e a la t cubo menos t cuadrado menos t, 3t, con t entre 0 y 1, orientada en el sentido que impone la parametrización que se indica. Bueno, comencemos por determinar si efectivamente el campo dado aquí como f admite función potencial. Necesitamos verificar la condición necesaria y la condición suficiente. La condición necesaria era armar entre comillas las cruzadas de phi. Entonces, tendría que empezar por la derivada de la primer componente, que sería phi' de x, la derivo respecto de y, como indica acá, y debería ser igual a la derivada de la segunda componente, que es phi' de y, respecto de x. Efectivamente me queda 2x igual 2x, cumple por ahora la primera ecuación que yo necesito que se verifique. ¿Cuál sería otra derivada cruzada? Phi' de xz, phi' de xz, o sea que derivo la primer componente respecto de z y tendría que ser igual a phi' de zx, es decir, que derivo la última, que es phi' de z, respecto de x. Efectivamente me queda 2z igual 2z, por ahora verifica. ¿Cuál sería la última cruzada que me queda? Phi' de iz y phi' de zi. ¿Cómo obtengo la iz? Sería esta, que es phi' de y, la x cuadrado, la derivo respecto de z, y la última componente, que es phi' de z, la derivo respecto de y. Acá me queda 0 igual 0, efectivamente entonces se cumplen las tres igualdades que plantea la condición necesaria para la existencia de función potencial. ¿Cuál es la condición suficiente? Necesito verificar que el dominio del campo F es un recinto simplemente conexo. Efectivamente se trata de un campo cuyas componentes son polinomios, por lo tanto el dominio es R3 y es un recinto simplemente conexo. Se cumple la condición necesaria y la condición suficiente. Ahora tengo que calcular esta integral de línea. La podría calcular a mano evaluando la integral entre 0 y 1 del campo aplicado sobre los puntos de la curva y el diferencial de arco, que es x' por el diferencial de t, x' porque llaman x a la parametrización. ¿Qué va a pasar en ese caso? Si yo evalúo el campo f sobre los puntos de la curva, en algún momento me va a quedar una cosa muy complicada con este e a la t cubo menos t. Por ejemplo, cuando me apareciera x cuadrado, va a quedar esta primer componente al cuadrado. Acá en la última, que es 2 por x por z, me va a quedar esta componente por 2 por 3t. Encontrar las primitivas de eso puede resultar bastante complicado. Entonces, ¿para qué me dan esa primera pauta de verificar que admite función potencial? Porque si el campo vectorial admite función potencial, yo puedo calcular esta integral de línea de acá, del enunciado, simplemente aplicando el teorema de independencia de la trayectoria. Yo sé que si f es un campo de gradientes, puedo calcular esta integral de línea como phi en b menos phi en a, donde b es el punto final del recorrido y a es su punto inicial. Entonces vamos a aplicar esa operatoria. Vamos a calcular esta integral de línea, conociendo que f es un campo conservativo, un campo de gradientes que admite función potencial, y vamos a aplicar el teorema de independencia de la trayectoria. Para eso tenemos que encontrar la función potencial asociada. Entonces escribimos las tres ecuaciones en función de ahora haber determinado que efectivamente admite función potencial. Ya podemos poner que phi' de x es igual a la primer componente del campo, phi' de y es la segunda componente del campo y phi' de z la tercera. Nos queda entonces este sistema. Empezamos a resolverlo. Acá yo empecé por la segunda ecuación porque era un poco más sencilla. Se puede empezar por cualquiera de las tres. Entonces phi va a ser la integral de x cuadrado diferencial y, porque integré la phi' de y. Acá me queda x cuadrado y más una constante. Ahora la constante depende de x y de z, porque si integré respecto de y, x y z están funcionando como constantes. Entonces ya usé esta ecuación, pero necesito despejar g de xz, que es la constante. Bueno, para eso, por ejemplo, continué usando la primera ecuación. Derivo esta expresión
respecto de x para usar la primera ecuación y me queda 2xy más g' de x. Y esto tiene que ser igual, como indica acá, a la primera ecuación de mi sistema. Me queda entonces 2xy más g' de x tiene que ser igual a 2xy más z cuadrado. Por lo tanto, g' de x tiene que ser z cuadrado. Integro miembro a miembro. ¿Respecto de qué variable voy a integrar? Si derivé respecto de x, voy a integrar respecto de x. Por lo tanto, me queda que la función que depende de x y de z va a ser z cuadrado x más una constante. En este caso la constante es h de z, porque si la función dependía de z y de x y yo integré respecto de x, la z está funcionando como constante. Vuelvo entonces a reescribir la función phi para no perderme. Phi era la que está acá subrayada. Vuelvo a subrayarla acá. Me queda entonces x cuadrado y más esta g, que ahora sé que es z cuadrado x más una h de z. Ya usé la primera ecuación también. Entonces, ¿cómo voy a obtener la función h de z? Y voy a tener que usar la última ecuación que me queda, por lo tanto voy a derivar respecto de z. Derivo esta expresión respecto de z y me queda 2xz más h' de z. Esta expresión tiene que ser igual a la tercera ecuación del sistema. Por lo tanto, h' de z es igual a 0 y h de z va a ser una constante numérica. Ahora h depende de una sola variable, así que por lo tanto, si su derivada es nula, la función es una constante. Reescribo entonces la función potencial phi y me queda que la función potencial es x cuadrado y más z cuadrado x más constante. Ahora necesito los puntos inicial y final del recorrido, porque yo ya sé que si quiero la integral de línea va a ser phi en b menos phi en a, donde b es el punto final y a es el punto inicial. X de 0 va a ser el punto inicial, que es el 1, 0, 0, y x de 1 va a ser el punto final, que termina siendo 3, 0, 3. Entonces, como ya demostré que f es un campo de gradientes, la integral a lo largo de c de f diferencial de arco va a ser phi en 3, 0, 3, que es el punto final, menos phi en 1, 0, 0, que es el punto inicial. Aunque yo no tenga determinado el valor de la constante, no tiene importancia los efectos del cálculo, porque en un caso la constante se va a sumar cuando haga phi en b y después se la resto cuando haga phi en a. Fíjense que acá están canceladas, así que no tiene ninguna importancia obtener, por lo menos en este caso, el valor de la constante. ¿Qué pasa entonces cuando hago el reemplazo? Sustituyo x en el primer caso, x y z por 3, 0 y 3, en el segundo por 1, 0, 0 en la función phi, y obtengo que la integral de este campo a lo largo de esta curva da 27. Daría también 27 si yo uno el punto 1, 0, 0 con el 3, 0, 3 con, por ejemplo, un segmento, o con una parábola, o con cualquier otra curva que sea suave y simple, porque al ser f una función, un campo conservativo que admite función potencial, el cálculo de esa integral de línea no depende de la curva en sí misma, sino de los puntos inicial y final del recorrido. Bueno, vamos a hablar ahora de un operador, Nabla, que es un operador, este triangulito hacia abajo, que ustedes ya han visto para la notación del gradiente. Es un operador muy útil para definir otras cuestiones como la divergencia, el rotor, etcétera, que vamos a ver para qué nos van a ser útiles en este caso en el curso de análisis 2. Entonces, el operador Nabla, que ustedes ya les digo, lo vieron asociado al gradiente, es el operador de derivadas parciales. Es un operador donde cada una de sus componentes es las derivadas parciales, el operador de derivadas parciales del campo. En general nosotros vamos a trabajar con campos de 3 componentes, así que el operador Nabla va a ser el operador de derivada respecto de x, operador de derivada respecto de y, operador de derivada respecto de z. A partir del uso de este operador, recuerden que los operadores son expresiones vacías de contenido, una después los tiene que rellenar, entre comillas, con cierto contenido para que tenga un sentido matemático. Es como una regla mnemotécnica que ayuda a determinados cálculos el operador. Vamos a definir en principio la divergencia de un campo vectorial. Si tenemos un campo de Rn en R que tiene n componentes, el campo clase C1, vamos a definir a la divergencia como Nabla escalar F. Como les digo, Nabla es un operador vacío de contenido.
Y ahora vamos a ver qué significa hacer este producto escalar entre comillas, porque no se puede hacer un producto escalar entre un vector y un operador. Esto tiene un sentido, ya les digo, de regla medio mnemotécnica. Entonces, ¿cuál sería el operador nabla? Es el operador de las derivadas parciales. Y el campo F tiene sus componentes, F1, F2, F3. Si yo hiciera este producto escalar entre comillas, me quedaría la primer componente por, entre comillas, la primera componente del campo F, que en realidad se escribe como la derivada de F1 respecto de X1, sumamos la derivada de F2 respecto de X2, sumamos la derivada de F3 respecto de X3, etcétera, hasta la derivada de Fn respecto de Xn. No sé si se entiende la función del operador y la función de esto, que no es un producto escalar real, porque no es que estamos multiplicando, en realidad lo que estamos haciendo es operando la derivada de F1 respecto de X1, la derivada de F2 respecto de X2, etcétera. Cuando el campo tiene divergencia nula se dice que es solenoidal. En algunos enunciados quizá vean que hay un campo vectorial solenoidal, significa que tiene la derivada nula. Una interpretación física de la divergencia de un campo es cuando uno considera el campo F como un campo de velocidades de un gas o de un fluido. La divergencia representaría la tasa de expansión de ese gas por unidad de volumen. Entonces, por ejemplo, si la divergencia es mayor que 0, el gas se está expandiendo. Si la divergencia es menor que 0, el gas se está comprimiendo. Vamos a ver otras interpretaciones de la divergencia más al final del año, cuando veamos los teoremas integrales del cálculo vectorial, donde la divergencia juega un papel fundamental en el teorema justamente llamado de la divergencia. Otro campo que se puede definir a través de el operador nabla es el campo de rotores. Acá tenemos un campo vectorial, clase C1, y el rotor del campo va a ser nabla nabla vectorial F. Como se indica acá, el rotor es nabla vectorial F. Acá también es un operador, así que no es que es realmente el producto vectorial entre dos vectores. Entonces, armamos este producto vectorial. Bueno, que esto también es un operador. Esto que ustedes suelen hacer para calcular productos vectoriales es trabajar con un determinante entre comillas como si fuera un operador. Bueno, ponemos entonces IJK en la primera fila, las componentes del operador nabla en la segunda fila y las componentes del vector F, del campo vectorial F, en la tercera fila. Y armamos este determinante entre comillas, vuelvo a repetir, acá es un operador dentro de un operador. Cuando armamos este producto, este determinante, nos quedaría versor I por el determinante, vamos a poner así, por el determinante de esta matriz. ¿Qué sería, entre comillas, el determinante de esta matriz? Es este por este menos este por este. ¿Qué es este por este? Es la derivada de F3 respecto de I menos la derivada de F2 respecto de Z. ¿Qué va a pasar cuando trabaje con la componente J? Sería el determinante de la matriz de estos elementos que estoy redondeando. ¿Qué sería el determinante entre comillas de esta matriz? La derivada de F3 respecto de X menos la derivada de F1 respecto de Z. ¿Y cuál sería por último cuando trabajamos con la componente K? Sería la componente K por el determinante de esta matriz que estoy redondeando. ¿Pero qué significa entre comillas el determinante de esta matriz? La derivada de F2 respecto de X menos la derivada de F1 respecto de Y. Entonces, este operador nabla justamente nos sirve para no tener que aprendernos todas estas cosas, todo este vector rotor de memoria, sino aplicarlo como un operador y trabajar con una regla mnemotécnica que nos facilita el cálculo, en este caso, de rotores. Si un campo tiene rotor nulo, se dice que es irrotacional. El rotor de un campo vectorial indica, si se trata de un campo de velocidades de fluido, cuando es irrotacional no tiene remolinos. El rotor tendría que ver con los movimientos de tipo remolino en un líquido o en un gas, en realidad en cualquier fluido.